Quiero extender un saludo a todos ustedes que me escuchan y que nos siguen sábado a sábado. Nunca dejaremos de traer estas enseñanzas sabiendo que es importante en el reino de Dios. Así que los bendigo y declaro el poder del Altísimo sobre sus vidas. Vamos a orar para entregar esta enseñanza en la mano del Dios viviente. Padre, te doy gracias de una manera especial por este pueblo que fielmente nos sigue sábado a sábado. Y te pido que los bendiga y que el poder de tu gloria se derrame sobre ellos y que nuestro entendimiento, la ciencia, el conocimiento y el discernimiento esté en cada uno como te lo pido para mi vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, amadas, amigos, los invito a tener sus Biblias en mano porque vamos a hacer esta enseñanza siguiendo los versos bíblicos. Pero antes de todo quiero hablarle de los capítulos 24 y 25 de Mateo, lo cual tratan de la escatología, que se refiere al fin de los tiempos, y a la parucía, que es el retorno de Jesús en medio de nosotros. El capítulo 24 concluye con una parábola muy interesante relacionada con la escatología, como les dije anteriormente. Y esta parábola tiene que ver con el siervo fiel y el siervo infiel. Y esto lo encontramos en Mateo 24, del 45 al 51. No tiene que leerlo, pero tome nota, porque en un futuro vamos a tratar sobre esta parábola, que es de sumo interés para nosotros. Esta es la primera de 3 parábolas que abordan el tema del reino venidero, ese reino que nosotros estamos esperando. En esa parábola, el siervo infiel asume que su amo va a retrasar su regreso y por lo tanto actúa infielmente. Sin embargo, el amo llega en forma inesperada y lo castiga duramente, poniéndolo en un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Esto lo encontramos en Mateo 24, verso 51. Crujir de dientes y lloro significa castigo. Las otras 2 parábolas son la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, en los versos 14 al 30, y esta enfatiza la importancia de que Cristo nos encuentre en su regreso siendo fieles sobre aquello que nos ha encomendado. Cada uno que tiene ministerio, cada uno que tiene un llamado de Dios, deberá ser fiel, porque vamos a tener una demanda del Dios viviente. Tenemos que ser fieles en lo que Él puso en nuestras manos. Él ha confiado en nosotros. Y la segunda parábola, que es de la cual vamos a hablar, es la parábola de las 10 vírgenes. Y esta parábola la encontramos, abra su Biblia, en Mateo 25, en los versos del 1 al 13. Y vamos a estar enfatizando la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo. Y lo estoy parafraseando porque esto es importante. Esta parábola se dirige a esa preparación que debemos tener antes de ese regreso. Escuchamos poco las predicaciones sobre el regreso de Jesús. Aunque sí escuchamos Jesús regresa pronto, pero queremos tener convicción de espíritu que verdaderamente esto es cierto y que está escrito en la palabra. He titulado a esta conversación, a esta enseñanza, no le llamo prédica, es una enseñanza que tenemos que tomarla una a una en nuestros corazones. Un clamor a medianoche, porque la parábola habla de un clamor a medianoche. Mateo 25, del 1 al 13, abriendo su Biblia. Parábola de las 10 vírgenes. Se desarrolla en una boda y en ella trataremos con el retraso del esposo. Y esto es interesante porque realmente la que siempre se retrasa es la novia. Aquí se retrasó el esposo con una intención marcada. La boda era el evento importante, más importante del pueblo de Israel y la más grande celebración. En esta celebración, la pareja se convertía en el centro de la vida del pueblo
Y esto acontecía por muchos días, las celebraciones. Y después de la ceremonia de la boda, había un gran banquete con danzas, alegría, que podía durar varios días. Y el pueblo se regocijaba con la pareja que se había unido en matrimonio. Para la pareja, para los familiares y para los amigos, era la semana más feliz que ellos tenían. Era un evento que no debía nadie perderse y se preparaban por días, por no decir quizá años, para este evento tan importante. Vamos a ver el primer verso de esta parábola que está en Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Como dije anteriormente, el evento de una boda era lo más importante. Por eso Jesús está relacionando el reino de los cielos con el evento de una boda, con la intención de atraer el corazón de aquellos que escuchaban, porque ellos sabían lo importante que era la celebración, el tiempo de una boda. Luego vamos a pasar al verso número 2 y dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Acabamos de ver que eran 10 vírgenes y de esas 10 vírgenes vamos a ver que 5 de ellas eran prudentes, pero 5 de ellas eran insensatas. Aquí vemos dos números importantes. La Biblia tiene mucho simbolismo. Allí encontramos mucha información que viene a través de símbolo y yo no quiero dejar pasar por alto estos dos números que están aquí, que es el número 5 y el número 10. El 5 es la quinta letra del alfabeto hebreo y su valor numérico es 5. Así que esto tiene su significado y significa ventana abierta, porque puede entrar la luz, revelación o viento, iluminación, soplo de vida, suspiro, gracia, embellecimiento, adoración. Por lo que la palabra en hebreo es halel, de donde proviene la palabra aleluya, dicho en inglés, nosotros lo decimos aleluya, pero con la H usted va a ver que halel, que significa alabemos al Señor. Y ahí mismo tenemos la combinación hey, que se pronuncia con la garganta. Es la letra que identifica al Espíritu de Dios. Es un soplo que viene de lo profundo. Ya que su sonido no sale de la boca, sino que este sonido sale de la garganta. Hey, hey. También hay referencia bíblica sobre el número 5, como las 5 piedras que tomó David cuando se confrontó con el gigante. En este enfrentamiento, David tomó una piedra de las 5 que tenía y golpeó al gigante. En el Nuevo Testamento tenemos también el renombrado milagro que hizo Jesús, que los 5 panes y los 2 peces. Los números tienen grande significado y ya sabemos que esto dio alimento a 5,000, otra vez aparece el número 5. Y vamos a ver el número 10 y su significado. El 10 significa orden divino y es un número de perfección. Cuando nosotros hacemos esto y juntamos las manos, es una indicación de concentración para adorar. Y es tan hermoso ver a los niños que ellos juntan sus manos cuando se les invita a orar. En ello está ese respeto, esa adoración al Dios viviente. Por otra parte, existen 10 mandamientos para dar orden al hombre, para mostrarnos cómo avanzar, cómo caminar en el conocimiento de Dios y no fallar a la ley de Dios. En cuanto a las cosas físicas, tenemos las 10 plagas de Egipto y también tenemos los 10 reyes en Apocalipsis, que es simbólico. Y tenemos también los 10 cuernos, etcétera. Mucho más símbolos que esto que he nombrado. Pero el símbolo más importante para nosotros en esta noche es
Estas 10 vírgenes representan a la iglesia. Las 10 estaban juntas con un mismo propósito. ¿Y cuál era el propósito? Esperar al esposo. Y la escatología del libro de Daniel, en el sueño del rey Nabucodonosor, podemos ver que aparecen una estatua representando diferentes reinos y gobiernos. Pero cuando miramos a los pies de la estatua, vemos que son 10 dedos. Como sabemos que los pies tienen 10 dedos. Esto representa a los gentiles, aquellos que vendríamos al reino del Dios viviente. Ahora, vamos a pasar al verso número 3. Yo no he dicho todo lo que cada uno de estos versos representan. Solamente estamos dando algunas de las cosas que se pueden decir. Yo sé que muchos han oído sobre esta parábola de las 10 vírgenes, pero siempre va a haber algo nuevo. Cada vez que yo la leo, recibo algo en mi espíritu nuevo. Vamos al verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Preste atención a este detalle. Tenían lámpara, la lámpara tenía aceite, pero no llevaron consigo extra aceite en otras vasijas. La insensatez, perdón, es imprudencia, sin entendimiento, es carencia de conocimiento, carencia de sabiduría, carencia de sentido común. Por otra parte, describe a uno que no gobierna sus concupiscencias, carencia de integridad mental y sobriedad, un hábito mental desenfrenado, y podríamos decir muchas otras cosas que tiene la insensatez, cosa que nos ha traído bastante problemas a cada uno de nosotros. Vamos a pasar al verso número 4. El verso número 4 dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí nos deja saber que estas no solamente llevaron el aceite de sus lámparas, sino que ellas, apercibidas como eran, llevaron aceite extra en otras vasijas. Estas eran todo lo contrario a las 5 novias insensatas. Estas eran sabias, bien orientadas, entendidas, íntegras, mentalmente sobrias. Eran inteligentes y llenas de discernimiento y sabiduría. Supieron que podía retrasarse el esposo, así que se llevaron un poco más de aceite. Estas vírgenes se pueden comparar a los constructores de los cuales habla Jesús en Mateo 7, 24 al 27. A mí me encanta esta porción bíblica porque evoca algo tan hermoso. En esta historia, Jesús está contando de 2 hombres, un hombre que era prudente y otro también que era insensato, era imprudente. El hombre prudente cavó hasta poder encontrar una piedra y allí construyó su casa. Está hablando de aquel que construye su casa en la piedra y el otro que construye su casa en la arena. Y el otro insensato, imprudente, construyó su casa en la arena, no se quiso molestar. Así que vino la tormenta, vino el viento, vinieron las aguas y arrasaron con aquella casa, mientras que la casa que estaba construida sobre la roca se mantuvo firme, recordándoles y recordándome yo misma que la roca es Jesús. Jesús dice que el hombre sabio, prudente, es el que oye estas palabras y las hace. Y eso lo encontramos en Mateo 7, 24. Si somos prudentes, vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a pasar al verso número 5. Y este es importantísimo. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hay que notar que tanto las vírgenes prudentes
como las vírgenes insensatas se durmieron. Así que el haberse dormido no es la característica que la distingue. Ellas se durmieron las dos. El cansancio, la fatiga y la espera las hizo dormirse. Ellas aquí están en común. Además, hay que notar que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas son elegibles para la fiesta, para la festividad. Las dos estaban esperando, las dos estaban con lámparas, las dos estaban reunidas esperando al esposo. Así que ya eran elegibles para la fiesta. Los dos grupos son llamados. Pero algunos, ignorando lo que dice Jesús en 2 de Pedro 3:9, se duermen, pero despiertan en descuido. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. El novio no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Y grave esa palabra. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el novio se tardó, para que nadie perezca, para que todos vengamos al arrepentimiento. Por eso estas novias representan la iglesia. Ellas son la iglesia. Dios en su infinita misericordia sigue dando tiempo para que todo el mundo llegue a arrepentirse y todo el mundo llegue a tener esa determinación de querer la presencia y buscarla. Algunos hacen comentarios a esto como aludiendo que desde niño han estado escuchando que Jesús viene pronto. Es bueno recordarnos los unos a los otros en todas las temporadas, en todos los tiempos, que Jesús viene pronto, que su segunda venida está a la puerta. ¿Cuándo? No sabemos, pero lo tenemos que avisar en todos los tiempos, porque en cualquier tiempo puede ser. Por eso usted lo ha escuchado todo el tiempo y sus abuelos lo escucharon, si conocen la palabra, y su bisabuelo y su tatarabuelo, y los que vivieron en el primer siglo después de la muerte de Jesús, se animaban los unos a los otros con esta venida. Así que nos seguimos animando los unos a los otros. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Y a la medianoche, de donde hemos tomado el título de esta conversación, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. El esposo llegó a medianoche. Y aquel sonido, aquel clamor despertó a todas ellas. Quizás voy a decir algo que nunca habían oído. No quiero que lo tomen como bueno, es así. Sencillamente le voy a decir lo que yo he recibido en esta porción. Yo he meditado mucho sobre este punto de la medianoche. Por eso le llamé medianoche a esta conversación. Y creo que esto no es literal. No se habla de una medianoche literal. No hay noche en todos los lugares de la tierra. Mientras aquí es día, en otro lugar de la tierra es noche. Entonces, Jesús va a llegar para los que están en la noche y Él llega para todos en el mundo entero. Medianoche indica algo que está dividido en dos. Eso divide una temporada de la otra temporada. La noche es opuesta a la luz. Y si es opuesta a la luz, podría evocar días de dificultades, confusión, carencia de claridad, tribulación, persecución, dolor, angustia, vacío, luto, angustia en el corazón. Hermanos, hermanas, amigos, podría ser un evento en medio de la tribulación que ha de venir sobre toda la tierra. Se habla de 3 años y medio.
El pueblo tiene en su corazón que seremos arrebatados sin ver tribulación. Y yo tengo en mi corazón que somos probados y seguiremos siendo probados. Lo que tú tienes que estar listo, preparado, con aceite en tu lámpara, porque la venida del Mesías esperado, su segunda venida, que puede ser en cualquier momento, puede ser en mitad de la tribulación. Recordando que esta parábola que estamos estudiando y la que acabamos de mencionar, son escatología y se refiere a la parucía que tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Por tanto, el contenido de ellas tiene en sí, envuelven importancia, símbolos que nosotros, buscando el Espíritu Santo, tenemos que interpretar. Así que al final, yo creo que pasamos por un buen tiempo de tribulación para ser purificados, para que en ese tiempo nosotros entremos todos al verdadero arrepentimiento. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. El novio ya llegó, el esposo, ya se levantan y arreglan sus lámparas. Vamos a ver la simbología de lámparas. La lámpara es la palabra de Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Porque el Salmo 119, verso 105, dice esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros podemos caminar en el conocimiento de Dios, en el estudio de la palabra. Es una luz que me dirige, es una lámpara en mi vida. Por eso es necesario que nosotros nos enamoremos de la palabra de Dios. No olvide leer su palabra. He enfatizado mucho durante todo este tiempo sobre la lectura de la palabra, y no solamente leerla, meditar en ella y atesorarla en el corazón y hacer conforme la palabra dice. El otro significado es el Espíritu Santo. Apocalipsis 4:5 dice esto: y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hermosa porción bíblica. Enamorémonos de la palabra. Es estar enamorado del novio. Cuando nosotros leemos la palabra, nuestro espíritu se volca a él y lo deseamos y lo esperamos. Así que también este significado tiene que ver con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la llama que arde en el candelabro, del cual acabamos de describir. Y el aceite que produce la llama en la lámpara es el Espíritu Santo. Ese aceite es un símbolo del Espíritu Santo también. Y las 10 vírgenes son todas la iglesia. Todas esas vírgenes representan la iglesia y están esperando la venida del amado, como tú y yo. Tú eres iglesia, tú representas esas 10 vírgenes, yo también. Solo que hay algunas de nosotros o algunos de nosotros somos un poco imprudentes, porque aquí el foco es a los imprudentes, a los insensatos. Porque el sensato está listo esperando y el Señor puede venir en cualquier momento y en cualquier momento se puede ir con él y entrar a las bodas. Se ha dado la señal y esta señal es inconfundible. Ha llegado el novio. Llegó el novio. La señal ya está. Pasemos al verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Qué triste. La lámpara de las insensatas e imprudentes se estaban apagando. Las vírgenes prudentes son diferentes de las insensatas solamente en una cosa: tienen la precaución de tomar aceite y rellenar sus lámparas. Cuando se acababa el aceite de sus lámparas, ellas tenían extra. Esa es la única diferencia, porque las dos tenían lámparas. Una llevaron aceite extra, la otra solamente llevaron el aceite
que tenía su lámpara. Las vírgenes prudentes durmieron, pero primero se prepararon completamente para la llegada del esposo. Las imprudentes se durmieron también. Tenían sus lámparas y con el aceite extra suficiente, me refiero a las prudentes, así que estaban listas para recibir al esposo sin importar cuánto tiempo éste se tardara en llegar. El punto, hermanos, hermanas, amigos, es estar listo para la llegada de Jesús. Amén. Y el pueblo dice, amén, estar listos para la llegada de Jesús. Tiene sentido que estas novias estuvieran preparadas, puesto que este era el evento más importante que podían celebrarse. Y era quizá el evento más importante para las mujeres, tal vez el evento más importante que ellas iban a experimentar en su vida. Por consiguiente, tenían que estar preparadas. Amados, amadas, el tema es estar preparados, no para esperar lo peor, sino para esperar lo mejor. ¿A quién? Al novio. Estemos preparados porque Jesús regresa pronto y va a tener, podemos entrar a las bodas del Cordero con ese esposo que está listo para nosotros. No se rinda, siga esperando con determinación. ¿Sabe por qué? Porque podrá ser en cualquier momento. Las novias insensatas se habían dormido y habían dejado de llenar su vasija de conocimiento de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Eso era lo que le faltaba a ella en esas vasijas. Le faltaba el conocimiento de la palabra. No estudiaron la palabra y si la estudiaron se quedaron con un poquito ahí. No buscaron más. No proclamaron ni buscaron la llenura del Espíritu, porque no tenían discernimiento, ni ciencia, ni conocimiento, ni interés. Pregunta: ¿estará esta parábola presentando a la mitad de la iglesia que está en esa condición? Ese otro punto que yo considero como un símbolo. La mitad de la iglesia muy débil, mientras la otra mitad de la iglesia se está preparando. Que seamos las 10 vírgenes, el número que se completa, el número completo en el Señor. Tú le quitas el 0 y es 1, la unidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que todos estemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En nuestras vidas cotidianas vemos gente que no están preparadas, gente que buscando empleo, que van a un empleo mal vestido, sin arreglarse apropiadamente, sin conocer ni siquiera nada de la compañía o del trabajo que están solicitando. Vemos estudiantes que van a los exámenes sin haber estudiado. Eso es imprudencia. Muchos se casan porque hay que casarse. Es una costumbre. Todo el mundo se casa y me voy a casar. Evidentemente que este matrimonio va a fallar, pues no se prepararon para un evento tan importante. Recordemos nuestro propio momento de insensatez. ¿Usted ha sido insensato en algún momento de su vida? Yo lo he sido y hemos tenido que pagar muy caro por esa insensatez. El Espíritu Santo es un trabajo que nosotros hacemos en la búsqueda permanente de la palabra de Dios. Es algo que no podemos dar a alguien. Estas vírgenes querían recibir lo que no se puede dar, que es algo que tú tienes que buscar. Ore por mí, ayúdenme a poder crecer. Podríamos orar, claro, es importante. Pero hoy es el día de búsqueda. Tenemos que tener suficiente aceite, porque cuando oras por alguien o yo oro por alguien, esa oración es importante, pero tú tienes que darle vida, ponerle músculos a esa oración que se ha hecho en tu vida. Vamos a ver el verso 9. Dice: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id pues, y pues bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Vayan a lo que venden y compren para ustedes mismas. Las vírgenes insensatas, sin embargo, se dan cuenta de que no tienen aceite y le piden a las vírgenes prudentes que compartan el suyo, a lo que ella, la prudente, rehúsan hacer.
Y esto suena como un poquito así, bueno, no son muy sensibles, es falso. Las vírgenes sabias, la prudente, supieron que no se podían entretener compartiendo el aceite. De entretenerse era un tiempo que perdían en lo que ya el novio había llegado y había que entrar rapidito al banquete. Las vírgenes sensatas sugieren una solución. Vayan a la tienda y compren más aceite. Aquí se está usando un ejemplo cotidiano, pero esto se lo lleva a lo espiritual. Vayan, nútranse de la palabra, busquen el conocimiento. No estaban careciendo de amabilidad estas vírgenes por eso. Sencillamente eran prudentes y estaban evitando perderse el momento de penetrar. Algunos hermanos te entretienen mucho de que tú puedas avanzar. Hermano, busca por sí mismo el conocimiento de la palabra. El mismo Jesús sugiere que compre de él. Mira lo que dice Isaías 55:1. Yo digo toda esta cosa con mucha emoción en mi corazón. Yo la creo, yo la vivo, como se lo estoy diciendo. Y quisiera poder como abrir el corazón, el entendimiento, el conocimiento de todos. No puedo hacerlo. El Espíritu Santo es quien lo hace. Así que yo pido que el Espíritu de Dios penetre en tu espíritu y que esto que estamos hablando y que habla esta parábola, no lo que yo hablo, lo que la parábola nos está enseñando, lo podamos hacer nuestro. Isaías 55:1 dice esto. A todos los sedientos, tú tienes sed, está necesitado. Mira lo que Jesús dice, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Sáciate de él, sáciate del poder del Espíritu, sáciate del amor del Padre. Allí se compra sin dinero, allí tú puedes saciarte. No que soy pobre, no, tú no eres pobre. Bienaventurados los pobres de espíritu. Llega a él como un pobre de espíritu con necesidad espiritual. Y vamos a ver ahora los versos 10, los versos 11 y 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Por eso también vírgenes prudentes no se entretuvieron en discusiones con la otra, si te doy aceite o no te doy aceite, si oro, si no oro, si no, sencillamente llegó el momento y cuando llega el momento hay que estar listo y entrar al banquete. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Mas él, el esposo amoroso, que esperó por mucho tiempo, se retrasó, según algunos creen. Respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Porque el aceite se había acabado, porque dejaste de buscarlo, porque dejaste de estar ahí, dejaste de estar a sus pies. Ahora es muy tarde. Es devastador ser rechazado por el esposo, porque su palabra es fiel y es verdadera. Cuando el esposo llega, es muy tarde para pedir prestado aceite. Demasiado tarde para depender de nuestro prójimo. Demasiado tarde para pedir por oración. Demasiado tarde para prepararte. Hoy es el día. Y cuando la puerta se cierra, lo más triste, porque la puerta está abierta ahora, pero cuando la puerta se cierre, es demasiado tarde para suplicar por misericordia. No importa cuánto lloremos, supliquemos, crujamos los dientes, la puerta permanecerá cerrada. No se abre más. Hoy es el día. El núcleo importante de esta historia es que debemos estar preparados para el tiempo, para el regreso del Señor, porque su llegada será a la hora
inesperada. Así dice Mateo 24 en el verso 36. Una vez que Cristo haya llegado, ya no habrá oportunidad para prepararse. Ahora es el tiempo que Él nos está dando. Quienes están listos serán incluidos y quienes no lo estén serán excluidos. Pero esta preparación no es solamente por la llegada del día final. Esta preparación es por la llegada de tu último día. Tú vas a tener un último día aquí en la tierra. Y ese último día no sabemos ni el día ni la hora. Por lo tanto, esto que se ha predicado, que estemos preparados, es de generaciones en generaciones. Y lo seguimos predicando para que el pueblo se esté listo, porque todos nosotros tenemos un último día. Esta parábola es un aviso para los cristianos que no están preparados para el día final de tu vida, ni mucho menos para el regreso de Cristo. Está dirigida principalmente a los que están fuera de la iglesia y apartado de la fe. Y ahora vamos a ver el último verso, que es muy importante. Y este verso es el verso 13. Y este verso dice, velad, es decir, esté atento, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es todo lo que estamos diciendo. Estés atento, esté velando, prepárese. No sabemos a qué hora viene el Hijo del Hombre. No lo sabemos. El problema con las vírgenes insensatas no fue que, que se durmieron, porque las sensatas se durmieron también. Es que no se habían preparado. El problema fue que no se habían preparado con la palabra de Dios. Tampoco habían buscado al Espíritu Santo. Llénese de esa presencia. El mensaje de la parábola para nosotros es que debemos mantenernos constantemente preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. Y lo estoy repitiendo y repitiendo porque esto es lo que la parábola nos está enseñando y que me lo ha recargado a mi espíritu también. Seamos siervos fieles. Como nos dice Mateo 24, del 45 al 49, léaselo, que es importante. Léase Mateo 24, del 45 al 49. Seamos siervos fieles, como nos dice esa palabra. Vamos a orar. Y voy a hacer dos oraciones. La una es a invitarlo a recibir a Jesús en su corazón. Y después que haga esta oración, voy a hacer otra muy importante. Así que manténgase conectado porque voy a hacer otra oración que me parece importante para cada uno de nosotros. Si usted no ha recibido a Jesús en su corazón y desea invitarlo, diga conmigo, Padre Celestial, yo me arrepiento porque he ignorado el sacrificio de la cruz. Me han hablado, he escuchado, pero he estado rechazando a Jesús. Pero hoy yo declaro y establezco que Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Amado Jesús, yo te invito a ser mi Señor. Yo abro las puertas de mi corazón y te invito a morar en mí. Ven a mí, lléname, transfórmame, cámbiame. Me arrepiento de todos mis pecados porque he fallado delante del trono. Amén. Voy a hacer otra oración. Si no puedes responder a estas preguntas positivamente, entonces deberá ser una oración de arrepentimiento. ¿Está listo? ¿Está lista para la boda? Cuando suene la alarma a la medianoche, podrá proseguir al festejo porque tiene el aceite suficiente. Si no puedes responder sí a esta oración, a esta pregunta, entonces diga conmigo, Señor, yo me arrepiento. Hoy decido estudiar, buscar, pedirte la llenura del Espíritu, pedirte el don del Espíritu en mi vida, pedirte que el fruto del Espíritu se manifieste en mí, que todo lo que me vean, te vean a ti
que yo pueda reflejarte a ti. Yo me arrepiento porque un día te conocí y me aparté. Yo me arrepiento porque aunque te conozco y voy a la iglesia, solamente estoy sentado en la banca, sentada en la banca. Y predican y se me olvida lo que han predicado. No permito que eso penetre en mi corazón. Tomo también la autoridad para cancelar todo espíritu que estorba mi entendimiento. Me declaro libre de toda opresión del maligno y declaro y establezco que mi vida le pertenece al Dios viviente y que hoy, a partir de hoy, yo empiezo a leer la palabra, a buscar del conocimiento de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado. Gracias porque me hiciste hija, me hiciste hijo y me ha llamado y ha dicho, mío, mía eres tú, y me ha dado nombre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús lo he declarado. Amén. Que la paz del Altísimo repose sobre cada uno de ustedes. Los amo y espero que esta palabra haya ministrado su corazón. Hasta luego. Amén. Amén.